Ya, entonces, eh, esas son como las fórmulas generales de cómo se escribe un óxido metálico y cómo se escribe un óxido no metálico, ¿vale? Ahora, la gran diferencia, cuando nosotros aplicamos nomenclatura de Stock, es lo mismo tanto para el óxido metálico como el no metálico, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Y por ejemplo, si fuese un óxido de calcio, sea O, se escribiría como óxido de calcio y entre paréntesis el estado de oxidación del calcio, que nosotros sabemos que el estado de oxidación del calcio, como aquí no tengo ni un 2 ni un 2, sino que están simplificados, ¿ya? Nosotros sabemos que el estado de oxidación del calcio es 2, por lo tanto se escribe óxido de calcio y en números romanos el estado de oxidación del metal, ¿vale? Siempre el del elemento que acompaña al oxígeno, nunca el del oxígeno, porque nosotros sabemos que el oxígeno está con un estado de oxidación -2, ¿ya? Y lo mismo si es que fuese un elemento como el carbón, que es un elemento no metálico, por lo tanto este va a ser óxido de carbono 2. Si se dan cuenta, arriba, si se dan cuenta, aquí tengo un elemento que es metal. Y se escribe de esta manera, óxido de calcio 2. Pero aquí yo tengo un elemento que es no metálico y se escribe de la misma forma, ¿ya? Por lo tanto, la nomenclatura de Stock, la nomenclatura de Stock no varía entre un elemento metálico y uno no metálico. ¿Dónde tenemos la gran variación? En la nomenclatura tradicional. Porque la nomenclatura tradicional, ya, en la nomenclatura tradicional, nosotros vamos a tener una variación del nombre agregando un sufijo al final o un prefijo dependiendo de cuántos estados de oxidación tenga. Y este problema se da generalmente si es un elemento que tiene muchos estados de oxidación, ¿vale? Por lo tanto, si el elemento tiene un solo estado de oxidación, yo le decía la semana pasada que siempre va a tener la terminación ico, ya el sufijo ico. Si tiene dos estados de oxidación, puede terminar, si es con el menor, termina en oso, y si es con el mayor, termina en ico, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los que tienen tres estados de oxidación? ¿Y qué pasa con los que tienen cuatro estados de oxidación? Y después, ¿qué pasa con los que tienen cinco o más estados de oxidación? ¿Ya? Y esto tenemos que resolverlo. Es más fácil nombrarlo con la nomenclatura de Stock, pero también debo saber nombrarlos con la nomenclatura tradicional. Entonces, ¿ya? Entonces, ya sabemos que si tiene uno o dos estados de oxidación, si es uno solo aplico ICO, si tiene dos estados de oxidación aplico OSO o ICO, y si tiene tres, para los dos menores termina en OSO y para el mayor termina en ICO. Pero el menor de todos, debo agregarle Profesor, un prefijo. ¿Cómo? ¿cómo vamos a saber si tiene dos estados de oxidación y tiene que ser oso o ico? Ya se me fue. Ya. ¿Qué me estaba preguntando? Yo, Es que no me parece quién está hablando. Ya. ¿Cómo lo voy a saber? Voy a borrarlo de arriba. ¿Ya? Y lo vamos a resolver de la siguiente manera. ¿Ya? Yo creo que la de stock la entienden todos, porque no tiene una complejidad así grande, grande. ¿Ya?
¿Cómo voy a saber yo si debo usar un estado de oxidación, dos estados de oxidación? Depende de cuántos tenga. Primero, por ahora yo lo voy a dejar trabajar con la tabla periódica porque ustedes no se saben todos los estados de oxidación, ¿ya? Y tampoco le voy a dar tarea de cuarentena de aprenderse los estados de oxidación, ¿vale? Pero yo debo saber que hay una forma de calcularlo, que es súper fácil, ¿ya? Si yo tengo SO, voy a hacer SO3, ¿ya? ¿Cómo yo sé con qué estado de oxidación está el, el azufre? Esa es la gran pregunta. Y la verdad es que es súper fácil, ¿vale? Resulta que esta molécula, si se dan cuenta, no tiene carga, no tiene un exceso ni de cargas positivas ni negativas, ¿cierto? Ya, aquí necesito que me vayan contestando en el chat. Esta molécula no tiene cargas ni positivas ni negativas, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, no, necesito que me contesten en el chat. ¿Cómo me doy cuenta yo que no tiene un exceso ni de positivo ni negativo? Porque esta molécula aquí no tiene ningún signo. No tiene ni positivo ni negativo. Por lo tanto, esta molécula es neutra. ¿Ok? Ok. ¿Cómo se sabe eso? Así se sabe. Porque no tiene ni un signo positivo ni un signo negativo. ¿Vale? Por lo tanto, al no tener un signo positivo ni negativo, yo sé que la suma de sus cargas es cero. ¿Cierto? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, como no tienen carga, un exceso ni de positivo ni negativo, yo sé que la suma de las cargas de este más las cargas de este me va a dar cero al final. Porque me está diciendo que la molécula es neutra. Ahora, de esto, yo sé que el estado de oxidación del oxígeno siempre es -2, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Multiplico el estado de oxidación por la cantidad de átomos de oxígeno que hay. Por lo tanto, me va a dar 3 por -2. Y 3 por -2 puede ser igual a -6. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la carga del azufre para que al sumarle -6 me dé cero? Esa es la pregunta, ¿ya? Por lo tanto, me queda una ecuación de x menos 6 es igual a cero. Por lo tanto, el valor de x va a ser... ¿Cuál va a ser el estado de oxidación del azufre? 6, ¿cierto? Más 6. X va a ser igual a +6. Entonces yo les digo esto ahora, que el azufre tiene tres estados de oxidación. +2, +4 y +6. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuántos estados de oxidación tiene el azufre? ¿Qué hice con el 3 y el -2? Lo multipliqué. Porque debo multiplicar el estado de oxidación por la cantidad de átomos de oxígeno que hayan. Y como tengo tres átomos de oxígeno, me está aportando -6 cargas a la molécula total. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, tiene tres estados de oxidación y nosotros estamos con este estado de oxidación, que sería el mayor. Por lo tanto, de acuerdo a la tablita que yo les dibujé abajo, estaríamos acá, ¿cierto? Tiene tres estados de oxidación. Por lo tanto, este se va a llamar ácido, o sea, óxido de azufre. ¿Y qué estado de oxidación? Si fuese la nomenclatura de Stock, óxido de azufre 6, porque debo escribirlo en número romano. Ya, de acuerdo a la de Stock, no indico todavía si es oso, ico o lo que sea, ¿vale? Para la tradicional, que es la que yo voy a usar ahora, ¿ok? Que tiene que ver con esta, la tradicional me dice que si tiene tres estados de oxidación, el menor de todos empieza con hipo, el nombre del elemento, terminado en oso. Por lo tanto, si este es azufre, el azufre viene del latín sulfurum, por lo tanto debo conjugarlo como sulfur,
Ya le elimino el y puedo conjugarlo entonces como si fuese el menor de todos, hiposulfuroso. Si fuese el estado de oxidación más 4 sería sulfuroso. Y como en este caso tiene el mayor estado de oxidación, ¿cómo se va a llamar? ¿Cuál sería el nombre? ¿Por qué hiposulfúrico? Si el único que tiene hipo es el primero. Los otros no tienen un prefijo. ¿Ya? Los otros no tienen un prefijo. No, si no tienen ningún prefijo. Por lo tanto, solo va a ser sulfúrico. ¿Ok? Solo sulfúrico. Tengo hipooso, tengo oso y tengo ico. Por lo tanto, voy a tener hipo, sulfur, oso, sulfuroso y sulfúrico. Esas son todas las opciones que tengo. Y como estoy con el mayor estado de oxidación, va a ser sulfúrico. ¿Ya? Pero resulta que de acuerdo a la nomenclatura tradicional, los óxidos metálicos no se nombran como óxidos. ¿Vale? De acuerdo a la tradicional, a la de stock sí. Para la de stock, aquí le voy a hacer una tablita. Esta va a ser stock, de stock, y esta va a ser tradicional. En la de stock, los dos son óxidos. Óxido de. ¿Ya? Empiezo nombrándolo como óxido de. El nombre del elemento y su estado de oxidación en números romanos. ¿Ok? Pero en la tradicional, los óxidos metálicos se nombran como óxido y los que son no metálicos se nombran como anhídridos. Anhídrido. ¿Vale? Por lo tanto, ¿el azufre es un metal o un no metal? ¿Cómo sabía la cantidad de estado de oxidación? Lo sabía por la tabla periódica. ¿Ya? Por la tabla periódica. Entonces, necesito que me digan ahora, ¿el azufre es un metal o es un no metal? ¿Metal o no metal? Es un... Aquí tengo dos respuestas. Necesito a alguien que haga la diferencia. Es un no metal. ¿Ya? La mayoría de los elementos, desde el carbono en adelante, ya en la tabla periódica, todos de ahí hacia allá son no metálicos. ¿Vale? Entonces, el azufre, al ser un no metal, yo para nombrarlo no empiezo nombrándolo como óxido, sino lo nombro como anhídrido. Por lo tanto, este compuesto se va a llamar, quiero ordenar un poquito esto, el compuesto se va a llamar, el SO3, se va a llamar anhídrido, y ahora sí, el nombre del elemento con su conjugación, anhídrido sulfúrico, ¿ok? Eso para un elemento que tiene tres estados de oxidación. Ahora, ¿qué pasa con los elementos que tienen cuatro estados de oxidación? ¿Ya? Las dos primeras terminan en oso y los dos siguientes terminan en... Es como del más grande al más chico, lo de, por ejemplo, si dice, por ejemplo, en la primera oso, en la segunda oso y así. Voy desde el menor estado de oxidación hasta el mayor estado de oxidación. Ay, ay, ay. ¿Vale?
Ahora les voy a poner un ejemplo de un elemento que tenga 4 estados de oxidación, ¿ya? Que sería un elemento con 4 estados de oxidación sería el cloro, ¿ya? El cloro. El cloro tiene estado de oxidación. Es 1, más 3, más 5, más 7, que en realidad sus estados de oxidación son negativos porque es un no metal, pero va a depender mucho de en qué lado de la fórmula eh, se encuentre, ¿vale? Pero nosotros sabemos que el cloro es un no metal. Entonces tengo 4 estados de oxidación. Los dos primeros van a ser oso y los dos últimos van a ser ico. Pero la diferencia entre el primero y el segundo siempre está dada por un prefijo. El primero va a tener un prefijo que es hipo. Los del medio no tienen prefijo, ni el primer oso, ni el segundo oso, ni el primer ico. Pero el último sí tiene un prefijo que va a ser per. ¿Ya? Entonces tengo hipooso, oso, ico, per, ico. Para el estado de oxidación más 1, más 3, más 5, más 7. Ahora, voy a conjugar de todas las maneras posibles en las que yo puedo conjugar el cloro, que sería cloro Cl2O, Cl2O3, Cl2O5 y Cl2O7. ¿Ya? Esos serían los 4 compuestos como óxidos que yo puedo formar con cloro. Pero yo sé que el cloro es un no metal, por lo tanto, ¿lo nombro como óxido? ¿Lo nombro como óxido? ¿O lo nombro de otra forma? De acuerdo a la nomenclatura tradicional. ¿Cómo lo voy a nombrar? Como... Voy a dejar escrito aquí para que... ¿Lo nombro como óxido o como anhídrido? Esa es la pregunta. Si yo sé que el cloro es un no metal, debo nombrarlo como anhídrido. ¿Ya? Entonces mis opciones van a ser anhídrido, el primero, que tiene el menor estado de oxidación, que está con cloro 1, va a ser anhídrido hipocloroso. ¿Ya? Por lo tanto, el siguiente se va a llamar anhídrido. ¿Cómo se va a llamar el siguiente? Si el primero era hipocloroso, el siguiente se va a llamar anhídrido cloroso. Muy bien. ¿Ya? Anhídrido cloroso. Cloroso. Y el siguiente se va a llamar entonces, ¿cómo debemos saber con qué lo tenemos que conjugar? Exacto, depende del estado de oxidación. Porque aquí tengo cloro que está reaccionando con el estado de oxidación menor. Como debo intercambiar los estados de oxidación y aquí el oxígeno aparentemente no tiene nada, significa que es uno. Y como se intercambió, el cloro está con estado de oxidación uno. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Y como está con el menor estado de oxidación de todos, me voy aquí abajo, porque yo sé que tiene 4 estados de oxidación diferentes, uno 2 3 4. Voy a la tablita de los 4 estados de oxidación. Y el primero es hipo, y agrego el nombre del elemento, cloro, ¿cierto? Del cloro, por lo tanto voy a tener cloroso. El siguiente va a ser, o sea, el primero va a ser hipocloroso, el siguiente va a ser cloroso. Por lo tanto, el que sigue va a ser clórico, ¿ya? Clórico. Va a ser anhídrido clórico. Por lo tanto, el último se va a llamar anhídrido
Muy bien. Anhídrido perclórico. ¿Ok? Así así se aplica la nomenclatura tradicional para compuestos o para elementos no metálicos. ¿Ya? La otra es mucho más fácil porque cuando yo nombro un compuesto metal, lo nombro como óxido y su respectiva conjugación. Ahora, ¿qué es lo único que yo debo saber? Es que hay algunos elementos cuyo estado de oxidación proviene del latín. ¿Ya? Si quieren les voy a dejar escritos algunos. Esto lo puedo borrar, ¿cierto? Después esto lo pueden copiar del video, lo voy a subir un rato más. Ya, o sea, durante la mañana voy a subir el video de esta clase. ¿Ya? Para dejarles escritos algunos elementos que provienen del latín, para que ustedes después puedan conjugarlos. ¿Ya? De los que yo me recuerdo en este momento. Mm, ya. Por ejemplo, la plata viene de argentum. Argentum. Después tengo el cobre. El cobre, ay, que viene de cuprum. Después tengo el oro, que viene de aurum. Tengo el azufre, que viene de sulfurum. Después tengo el no, ¿Dice Argentum? argentum, sí. Mm. Sulfurum. Después tengo el hierro, que viene de ferrum. Azufre, hierro. Después tengo. ¿Qué otro compuesto tengo? A ver, ¿qué otro elemento? Yo, azufre. Ah, el plomo, que viene de plumbum. Plumbum. Mm, fósforo, bromo, nitrógeno, carbono, oro. Sí, esos. Eso más que ¿Qué nada. dice en el de hierro? Ferrum, ¿Y en el de plomo? plumbum, Ya. ¿ya? Y esos serían por ahora, no recuerdo en este momento otro. Mm, paladio, nitrio, platino, magnesio, gel. Sí, los otros son todos por el nombre. Nitrógeno, nítrico, fósforo, nítrico, ¿Qué decía el lado arsénico. de cobre? Al lado de cobre, aquí, acá, No, en cobre, al cobre, lado. cuprum, cuprum, Gracias. ¿ya? Y eso sería. La otra clase les voy a explicar cómo funciona esto, ahorita de vacaciones, ¿ya? Cómo funciona el de 5 o más, porque en el 5 más son algunos muy excepcionales y tiene que ver con que tienen doble comportamiento, que se comportan como metal y no metal. Entonces les voy a indicar cuándo se nombra de una forma y cuándo se nombra de la otra forma. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿qué dice en oro? Aurum, Ya, vale, gracias. ¿ya? Están todos copiándolo, me imagino, entonces lo dejo ahí mientras, ¿ya? Pero mientras voy a dejar de grabar, ¿ok? ¿Y en hierro qué dice? Ferrum, ¿ok? Thanks. Ya, voy a dejar de grabar ahora porque ya terminamos y no sé si tienen clase ahora. Así que eso. Eh,
Espero que que se haya entendido un poco y también en la guía aparece materia. Todo lo que yo le expliqué también aparece escrito, entonces por ahí le pueden echar un vistazo y después se apoyan un poco en el video. ¿Ok? Así que eso. Ahora voy a parar de dejar de compartir. O sea, de tener la grabación.